¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal aquí en YouTube. El día de hoy voy a comentar con ustedes un tema que es bastante interesante y que muchas personas me lo han solicitado de forma recurrente. ¿Qué cosas debo de tener en cuenta yo como contador al inicio de una contabilidad? Entonces, el tema a abordar aquí lo voy a marcar para que tú lo tengas en consideración, es el siguiente. Ideas básicas para iniciar una contabilidad. ¿No? Entonces vamos a hablar acerca de este tema. Muchas veces nosotros hemos heredado una contabilidad y ya pues la empresa está en marcha, todo está funcionando y probablemente hayan pocas cosas que nosotros tengamos que ajustar. Pero el problema está cuando nosotros asumimos el caso de una contabilidad por primera vez, es decir, desde cero, y nosotros nos podemos a pensar qué cosas se necesitan. Y probablemente por ahí se te vayan por alto algunos aspectos en los cuales yo quiero incidir. Bueno, si ahorita yo hiciera una encuesta rápida, ustedes me dirían, bueno, tenemos que pensar en el régimen tributario. ¿En qué otra cosa hay que pensar? Hay que pensar en los libros, hay que pensar en los comprobantes. Ya está. ¿Qué más tenemos que pensar, mi estimado amigo? Bueno, hay que pensar en la... ¿Qué más me dice? Bueno, sí, hay que pensar en la planilla, ya, hay que pensar en el tema de cómo se va la contabilidad, las personas, procedimientos, etc, etc. Y es algo que nosotros siempre tenemos en consideración para arrancar una contabilidad. Pero sin embargo, lo más probable es de que hayas pasado tú por alto dos aspectos que quiero sí tener en cuenta contigo aquí. Hay dos situaciones que nosotros tenemos que siempre revisar al momento de trabajar una contabilidad. La primera se refiere al diseño del elemento 9 y esto se materializa de la siguiente manera. Muchas veces cuando tú estás haciendo tu contabilidad, ya estás haciendo el inventario inicial, luego estás haciendo el asiento de, por si tienes un stock, tu asiento de ventas, y vienen las compras o vienen los gastos. Por decir, por ahí que te viene un servicio de terceros, dice 6.3, bueno, eso que sea contra la 42, y la pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasó con la 9? ¿Contra qué 9 la utilizas? Probablemente tú digas, bueno, lo mando contra la 94 y la 95. Disculpa, ¿y si fuera un costo? ¿Contra qué 9? Entonces, es importante recalcar que antes de iniciar operaciones en una contabilidad, nosotros tenemos que haber hecho el análisis pertinente para ver cómo vamos a trabajar esa 9. Eso es uno de los aspectos de arranque para iniciar una contabilidad. ¿Cómo voy a utilizar la 9? Pero eso también está vinculado con otro hecho. ¿Cuál es el otro hecho que tengo que estar vinculando ahí? El tema de la contabilidad de costos y el registro de costos. Acá lo vamos a anotar, ¿no? Que probablemente tú digas, bueno, estos dos temas, yo no estoy obligado, soy una empresa de servicios, etc, etc, etc. Sin embargo, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es contabilidad de costos, ahorita vamos a hablar de eso, y otra cosa muy distinta es el registro de costos. Desde un punto de vista tributario, te puedo afirmar que todas las actividades económicas, a excepción, ojo, a excepción de la comercial, necesitan contabilidad de costos. Cuando nosotros tradicionalmente enfocamos el tema de contabilidad de costos a una fábrica, a una empresa, pero no es así. Se necesita contabilidad de costos. Pero nosotros nos acostumbramos a que exista materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación y se transforme la materia prima.
pero sin embargo toda otra actividad que no sea comercial tiene que llevar costos. ¿Y cómo justificar eso? Me dicen. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucede es que dentro de los costos hay una suerte de cambio de paradigma. ¿Cómo es eso? Cambio de paradigma en costos. Se me dice, y disculpa, ¿cómo es esa cosita? Me dicen. Lo que sucede es lo siguiente. Tú estás pensando que los costos son un tema de transformación. Eso yo le puedo decir que es un enfoque tradicional, por no decir antiguo. ¿Ya? Tú dices, no, los costos yo no los toco porque es un tema de transformación. O sea, si no hay transformación, si no hay producto, no hay costos. Sin embargo, te debo de recordar, y ahorita te lo voy a citar con algún ejemplo, los costos son un tema totalmente distinto, son un tema de acumulación. Y eso podemos decir que es el enfoque moderno. ¿Ya? Ahorita te voy a plantear un ejemplo para sustentar esto. Si dices que se transforma, solamente puede llevar costos el que transforma, entonces solamente sería la actividad industrial. Por ejemplo, una mina no podría costear, porque obtiene, por ejemplo, el caso de recursos naturales, obtiene los minerales, pero no compra. ¿A quién le compra esos minerales? ¿Al APU, al Muki, al Cerro? No lo compra. Más bien extrae los minerales y va a determinar el costo en función de cómo se van acumulando esos desembolsos vinculados a ese mineral. Por eso es que nosotros aquí hacemos claro enfoque en este tema. Y un poco para ese lado va la administración tributaria, en el sentido de señalar que la contabilidad de costos lo tienen todas las empresas, pero tributariamente debemos de usar un registro de costos. Ese es otro tema. Pero la SUNAT, tal como lo vemos, por ejemplo, en el PET, en la declaración anual del impuesto a la renta PET 706, es un tema de acumulación. Las empresas de servicios, las empresas industriales, las empresas extractivas tienen que elaborar un estado de costo de producción. Entonces, si es así, entonces cambia totalmente nuestro enfoque. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una 9 de costos, entonces, una 9 enfocado al tema de costos. Ello implica entonces reflexionar sobre algunos puntos tradicionalmente llamados diseño de la 9. Entonces, en este caso, si tú me dices algunas pautas, te podría sugerir lo siguiente. En primer lugar, y esto lo voy a anotar, porque hay una serie de mitos que siempre pasan aquí. Eso de copiar de otra empresa, esto de acá, es algo que no podemos hacer. La 9 es de acuerdo al criterio del contador. Por lo tanto, eso de copiar de otra empresa no se da. Porque lo que vas a hacer es que la 9 tenga tantos códigos que a lo mejor te sobran y nunca llegas a utilizar. Tu 9 puede tener 2, 3, 4 dígitos y punto. 3, 4, 5, 6 cuentas y punto. Es lo mínimo. De acuerdo a lo que te sirve para ti. Porque realmente la 9 no se debe copiar de otra empresa. Porque me dicen, pero señor, ¿y cuál es la 9 perfecta? Ah, buen detalle. Siempre me preguntan, bajo su criterio, ¿cuál es la 9 perfecta? La vamos a poner así. 9 perfecta es aquella que se vincula con el presupuesto. ¿Ya? Esto es básico. Disculpa, ¿en tu empresa trabajan con presupuesto? Sí. ¿La 9 amarra con ese presupuesto? No. No te sirve para nada. Tiene que amarrar. La 9 debe vincularse con el presupuesto. Así que sea el presupuesto chiquitito, con pocos rubros, la 9 tiene que apuntar a ese tema. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que hablamos nosotros que se llama la 9,
podemos encontrarnos algunos enfoques para el diseño. Si ustedes han visto videos en YouTube, pueden colocar un clásico que yo tengo, se llama Diseño de la 9, Dionisio Canagua. Puedes encontrar de que yo propongo unos criterios básicos para trabajar esa 9. Yo lo divido en criterios, o sea, de acuerdo a eso voy ensamblando los dígitos. Para mí el primero es actividad económica. El segundo para mí es proyecto, ¿no? Orden, proceso, etc. 3 es el elemento del costo tributario. Y finalmente, cuarto, el ítem o partida presupuestaria. ¿Ya? Esos son, es sugerido, no necesariamente ha funcionado en todas las empresas, como los pasos para diseñar la 9. ¿Ya? Pero este enfoque es netamente tributario, o sea, apunta a lo que pide la administración tributaria. Recuerda que para efectos de la administración tributaria, probablemente tú por costos pienses que es solamente un tema de materia prima, mano de obra, gasto general de fabricación, y es totalmente equivocado, porque en el registro de costos para efectos de SUNAT son 6 elementos: materiales y suministros directos, mano de obra directa, otros costos directos, luego materiales y suministros indirectos, mano de obra indirecta y otros costos directos. Entonces, bueno, como que va ahí, eso tienes que tener en cuenta para diseñar la 9 antes de registrar tus operaciones. Y otro aspecto que también tenemos que hablar cuando nosotros tocamos este tema del diseño de la 9 es: muchas personas pasan en los cursos de costos que nosotros tenemos y nos preguntan y nos dicen: señor, la 9, ¿qué pasa con la 9, mi estimado amigo? La 9, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tendríamos que tener para hacer una 9, entre comillas, perfecta? Ya te dije hace un momento que apunte al presupuesto, y este sí es un error que no se lo puede permitir un contador que trabaja el tema de costos. ¿Ya? Está referido al tema de los costos indirectos. Yo debo de tener un código dentro de mi cuenta de la 9 que apunte a ese término: costos por distribuir. Si yo no encuentro en tu 9 costos por distribuir, costos por prorratear, costos por asignar, tú me estás afirmando que todos los costos que tú vas a trabajar en la 9 son directos. Eso funciona si tienes un proyecto, un centro de costo, un producto, un proceso productivo. Pero si tienes más, es probable que tengas costos por distribuir. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque va a incidir con lo que nosotros llamamos, para efectos tributarios, con los elementos 4.1, 4.2 y 4.3. ¿Ya? Va a incidir en ello. Y disculpa, ¿y por qué va a incidir con estos elementos? Es que resulta que estos elementos se llaman 4.1, materiales y suministros indirectos; 4.2, mano de obra indirecta; y 4.3, otros costos indirectos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso sí debe estar en tu 9. Perfecto. Y finalmente, ya que estamos hablando de costos, simplemente quiero hacer una anotación final dentro de este tema que estamos desarrollando aquí. Es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de libros, siempre en los talleres trato de señalar lo siguiente. Una cosa es llevar y esto se aplica en libros para efecto tributario. Otra cosa es llenar. Suena un poco filosófico, algo así, pero es la realidad en nuestras contabilidades. Lo que sucede es que muchas veces nosotros como contadores, a nivel de registro de transacciones, no tenemos en cuenta esta regla. Te planteo una situación. En una empresa constructora, una vez en una auditoría por parte de la administración tributaria, esta empresa superaba las 1.500 UITs. El auditor tributario le pidió el registro de inventario permanente valorizado y él afirmaba que no necesitaba, porque todo lo que compraba se iba directo a la obra. Todo lo que compraba se iba directo a la obra, por lo tanto no debía llevar el libro. Alto, aquí está cometiendo un error. La norma tributaria te dice qué libros debes de llevar, que está marcado acá, qué libros
debes de llevar, ¿ya? ¿Qué libro debes llevar? Esto, ¿ya? Pero otra cosa es llenar. Lo normal que hubiera hecho esta constructora es llevar, es decir, tener legalizadas las hojas sueltas de ese registro de inventario permanente valorizado, pero como el contador dice que no hay nada que registrar, entonces colocar simplemente la frase sin movimiento, y si fuera electrónico, enviarlo con el código correspondiente en el título del libro para sin información. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Entonces, muchas veces uno se engaña y dice, no, yo debo llevar el libro. Ok, llévalo el libro. Después, en el segundo momento, evalúa si vas a colocar información o no. Si no hay información que presentar, sin movimiento. Y si lo hay, haces el registro correspondiente. ¿Ok? Bien, entonces ese es un aspecto también antes de ver este tema de costos. Fíjate, también la administración tributaria hace un recalque en que nosotros debemos de separar dos términos acá que son importantísimos. Una cosa es contabilidad de costos. Ya, esto es una cosa. Y otra cosa muy distinta es el registro de costos. ¿Ya? Y nosotros como contadores tenemos que saber distinguir eso. La contabilidad de costos la lleva toda empresa. Toda empresa lleva su contabilidad de costos, sin lugar a dudas. Lo tiene que llevar. El tema está en de que muchas veces nosotros decimos, yo llevo contabilidad de costos, debo o no debo llevar. La norma tributaria dice, debo o no llevo la contabilidad de costos. Falso. La norma tributaria, al exigir requisitos y al hablar de un sistema de contabilidad de costos, lo aterriza en registros. Si es más de 1500 suites, lo aterriza en un registro de costos, registro de inventario permanente valorizado y registro de inventario permanente físico. Pero en ningún momento te dice contabilidad de costos. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Ahora, puede que tú digas, ¿sabes qué? Yo debo llevar el registro de costos. Otra cosa muy distinta es de que no tengas información que declarar. Y ese detalle hay que tener cuidado al momento de prevenir contingencias para efectos tributarios. Muy bien, amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes. Y lo que yo quiero compartir aquí ha sido darles algunas pautas acerca del arranque de su contabilidad. Cosas que tienen que tener en cuenta si ustedes toman una contabilidad desde cero. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias.